Secretos de Victoria Villarroel, la capitana de Javier Milei. Pero antes te pido que te suscribas al canal de YouTube de Ahora Play. Actives la campanita que va a avisarte cada vez que subamos contenidos exclusivos. Les des like y los comentes, que en mi caso te leo y te respondo. Secretos de Victoria Villarroel, la capitana de Javier Milei. La persona que ha tenido acaso más visibilidad en los últimos días, más que el propio candidato presidencial de La Libertad Avanza. Vamos a empezar al revés, vamos a empezar del final al inicio. ¿El final cuál es? Que Victoria Villarroel es la candidata a vicepresidenta de Javier Milei y es la persona que ya Milei ha dicho que va a estar a cargo de dos áreas clave de su eventual gobierno si gana las elecciones para presidente. Esas áreas claves son seguridad y defensa. Dos lugares en donde Villarroel se ha experimentado. Ya veremos en qué y cómo ganó experiencia Villarroel, una abogada que esta semana, estos últimos días, generó mucho ruido porque de alguna manera auspició, patrocinó, impulsó un homenaje que se hizo en la legislatura porteña a víctimas de la guerrilla, de la subversión durante los años 70, previos al golpe militar del 24 de marzo de 1976. Quiero decir dos aclaraciones. La primera, no podemos barrer bajo la alfombra a las víctimas de nada, de nadie. Y eso es un poco lo que ha quedado expuesto históricamente porque resultaba un poco inconveniente políticamente que quedaran expuestos las víctimas civiles, militares y policiales del accionar subversivo. El segundo punto que quiero plantear es que eso no debería confundir a las reivindicaciones de esas víctimas con la famosa teoría de los dos demonios, que intenta igualar erróneamente, y esto dicho no por mí, sino por la justicia, las víctimas o lo que fueron los atentados, los ataques terroristas y lo que fue el terrorismo de Estado. No es lo mismo que el terrorismo se ejerza desde organizaciones subversivas a que se ejerza desde el Estado, con las armas, con el monopolio de las armas que le damos los ciudadanos a quienes ocupen el Estado. Esto ya es una coincidencia a la que ha llegado gran parte de la sociedad argentina. Parece que algunos todavía no terminan de entender por qué es necesario de todas maneras reivindicar algo que es peligrosamente antidemocrático. Separado entonces el tema de las víctimas con el tema de las políticas vinculadas a los actos terroristas, hay que decir que no es casual que Victoria Villarroel haya encarado este acto con víctimas en la legislatura porteña. Sucede que Villarroel participó de varias organizaciones que no solamente reivindicaban lo que ellos llaman la memoria completa, sino que de alguna manera también incluían en esas reivindicaciones a los militares que actuaron protagonizando el terrorismo de Estado durante la dictadura militar. Esto está planteado en varios videos que circularon esta semana a propósito del acto de homenaje de una Victoria Villarroel mucho más joven, negando el terrorismo de Estado y planteando, como históricamente se hace desde esos sectores, que acá hubo una guerra, que fue el argumento que los militares, incluidos los principales cabecillas del golpe de Estado, juzgado en el famoso juicio a las juntas, que acá se trataba no de represión, no de terrorismo de Estado, sino de una guerra. Y había que combatir al enemigo subversivo de cualquier manera. Bueno, obviaron plantear que al enemigo subversivo no solo se lo aniquiló, no solo se lo destrozó, no solo se lo hizo desaparecer, sino que se quedaron con sus hijos, se quedaron con sus bienes
Y en la volteada cayó mucha gente que tampoco tenía nada que ver ni con movimientos subversivos ni con nada, y que para combatir los movimientos terroristas hay algo que se llama ley penal. No torturas, no desapariciones, no fusilamientos, no gente tirada al mar o al río. Dicho esto, Victoria Villarroel obviamente hace este homenaje en el momento de mayor visualización de su figura y de un aval que implícitamente le dieron las urnas en las primarias al conseguir el 30% de los votos, casi el 30% de los votos en las PASO, y con vistas a mejorar aún más ese porcentaje de respaldo en las elecciones generales de octubre. Esta visibilización de un tema en el que ella viene trabajando hizo que de alguna manera surgieran algunos secretos que la candidata guarda bien guardados y que de alguna manera trata de relativizar cuando se le plantea. Uno de esos secretos fueron sus habituales visitas a Jorge Rafael Videla, el dictador que inauguró el régimen más sangriento que vivió la Argentina durante el siglo pasado. Esas visitas, Villarroel las explica de una manera muy curiosa a la casa del dictador en el barrio de Belgrano. Villarroel dice que lo visitaba a Videla, es cierto, pero como parte de un libro que estaba haciendo sobre la memoria completa, que efectivamente un libro que salió. De la misma manera que explica que en cierta forma defendía a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad porque sentía que era injusto el trato que se les daban, poco humanitario en relación con la edad que ellos tenían. También surgió en estos días que ella aparecía en la agenda del comisario Echecolás, que para quienes son jóvenes y no lo saben, fue uno de los carniceros más sangrientos que tuvo la dictadura a la hora de la represión. Un carnicero que lo que hizo además fue tener una activa participación en la desaparición de Jorge Julio López, una de las personas que testimonió en los juicios por la verdad y que de la noche a la mañana dejó de estar en los lugares donde habitualmente estaba y es un desaparecido en democracia, sin que nadie sepa nunca qué ocurrió. Echecolás fue juzgado por crímenes de lesa humanidad, incluso por, en su momento, la detención ilegal y las torturas sobre Jorge Julio López, y aparecía en su agenda, que fue allanada por la justicia y que fue ventilada por la justicia en uno de los juicios, de los varios, que enfrentó por delitos de lesa humanidad, aparecía el nombre de Victoria Villarroel. En ese momento, una activista de la defensa de los militares, como tantos grupos entre los cuales figuraba el de Cecilia Pando, que fue tristemente célebre por esas situaciones. La gente de Pando dice que Victoria Villarroel se ha transformado y ahora dice cosas que antes no decía y ahora defiende menos cosas que antes defendía más. De alguna manera, esa interna entre los defensores de los militares se traduce en historias poco claras que acaso la candidata a vicepresidenta de la Nación debería poner en claro, ahora que dice que las cosas no son como se las cuenta o como las historias la cuenta. A esta hija de militar que participó del operativo Independencia durante la democracia peronista previa a la dictadura militar en Tucumán, que no fue acusado nunca de violaciones a los derechos humanos, pero sí su tío, que también era militar y que también participó de la represión. ¿Cuál es el problema de reivindicar todo aquello? Así como Victoria Villarroel cree que es el momento de plantear una vez más la memoria completa, hay quienes creen que la posible ascensión al poder de la Libertad Avanza puede hacer que desde el Estado se cambie una política de derechos humanos que fue considerada por la justicia en el caso de las víctimas
de la guerrilla como delitos prescriptibles, es decir, ya prescribieron. Pero hay algo peor, que es que se cree que desde Villarroel se puede impulsar el indulto o la amnistía a militares condenados por torturas y por delitos de lesa humanidad. ¿Qué dirá Milei al respecto? Nos gustaría escucharlo.